¿Qué tal? Buen día. Soy el alumno Brandon Axel Melendre García de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la ciudad de Los Mochis. Vengo a narrarles un video del procedimiento de signos vitales en el adulto mayor. Como primer procedimiento tenemos la toma de presión arterial. Esta se basa en la interrupción del flujo sanguíneo de una arteria, habitualmente braquial, mediante la aplicación de una presión uniforme con un manguito hinchable. Cuando la presión aplicada es mayor que la presión arterial, el vaso se colapsa y el flujo se detiene, no auscultándose ningún ruido. Al ir disminuyendo la presión del manguito, el flujo en el vaso se restaura, originando unos ruidos característicos de flujo turbulento que progresivamente pasa a flujo laminar, lo que permite el cálculo de las presiones sistólica y diastólica. Dichos ruidos que permiten calcular cómo se conocen las fases de Korokov. Como objetivo es el valorar el estado de salud o enfermedad del paciente o de la persona. También es ayudar a establecer un diagnóstico de salud y el proporcionar conocimientos necesarios para medir y valorar la presión arterial del paciente. El equipo y material de este procedimiento es un manómetro, estetoscopio, una hoja para registro y un bolígrafo. Ahora vamos a adentrarnos en el procedimiento, que más o menos voy a narrárselos. Que primeramente hay que valorar el estado físico del paciente para elegir la zona de toma de presión arterial. Físulas arteriovenosas, mastelomías y miembro pélvico, entre otras. Después hay que asegurar, antes de realizar la medición, de que el paciente no ha realizado ejercicio físico previo ni ha sufrido ninguna alteración emocional. Además, el tamaño del manguito a la estructura anatómica del paciente. Va un manómetro con el manguito, comprobando su buen funcionamiento y verificando que el indicador del manómetro está en 0. Comprobar que el manguito esté totalmente desinflado. De ahí informar al paciente de la técnica que se le va a realizar. Importante, la postura adecuada del paciente para la medición es en decúbito supino o en sedestación. El brazo debe descansar sobre una superficie firme, encontrarse al mismo nivel que el corazón y sin ropa que lo comprima. De ahí se va a hacer el lavado de manos. Coloca el manguito alrededor del brazo del paciente de forma que la bolsa hinchable esté directamente encima de la arteria braquial y que el borde inferior del manguito quede por encima de la fosa anticubital. Un aproximado es 2.5 o 3 centímetros. De ahí fije el manguito sin ejercer una presión excesiva. Comprobar que el manómetro de presión funcione correctamente. Se va a colocar el estetoscopio. Ahí va a palpar la arteria con la punta de los dedos y colocar la membrana del estetoscopio sobre la misma sin aplicar presión. Infle el manguito rápidamente hasta que su presión sobrepase en 20 o 30 milímetros sobre la presión sistólica estimada.
O sea, lo que se puede comprobar por la desaparición del pulso radial. De ahí se va a desinflar el manguito lentamente. Observe atentamente el manómetro. El primer sonido que se escuche marcará la presión sistólica. Seguir desinflando de manera lenta hasta que se dejen de escuchar latidos. La cifra que marque en el manómetro será la presión sistólica. El último latido, perdón. Entonces se va a retirar el manguito y desinflar completamente. Y ya. Pasaremos al segundo procedimiento, que es la toma de temperatura axilar. La temperatura es una magnitud física que expresa el nivel de calor que ostenta un cuerpo determinado, un objeto, un ambiente, entre otros. La misma se encuentra estrechamente vinculada a las nociones del frío, menor temperatura, y de calor es mayor temperatura. Su objetivo es el proporcionar los conocimientos necesarios para conocer la temperatura corporal del paciente. Su equipo y material está conformado por un termómetro clínico, gasas no estériles y un par de guantes. Para iniciar el procedimiento, primero hay que lavarse las manos. De ahí explicarle al paciente el procedimiento a realizar, la colocación de los guantes. Se va a comprobar que la axila esté seca. De no ser así, la secaremos con una gasa. Baja la columna de mercurio en 35 grados centígrados en forma ascendente y descendente. Va a colocar al paciente en el pliegue axilar el termómetro y colocar el antebrazo cruzado sobre el tórax. Una vez colocado el termómetro, se va a esperar de 3 a 5 minutos para poder tomarle lectura de la temperatura. Retire el termómetro sin tocar el bulto después del tiempo transcurrido. Lee la temperatura. En este caso, o cualquier otro, si es un termómetro de mercurio, colocarlo a la altura de los ojos para realizar la lectura. Se va a anotar la temperatura en la gráfica de enfermería. Recogerá el material utilizado, acomodará al paciente, volverá a lavarse las manos adecuadamente y por último es limpiar el termómetro de manera correcta. Continuando, ahora seguimos con la toma de frecuencia cardíaca. Es una onda pulsátil de la sangre originada por la contracción del ventrículo izquierdo que resulta de la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. El objetivo es proporcionar los conocimientos necesarios para medir la frecuencia del latido cardíaco, valorar el ritmo y su volumen del pulso. El equipo y material especificado para este procedimiento es un reloj con segundero, una hoja de enfermería, un bolígrafo y un estetoscopio. Vamos a comprobarle la identidad del paciente y explicarle el procedimiento que se le va a realizar y el motivo del mismo para pedirle su colaboración. Sitúe al paciente en decúbito o sentado. Coloque la región o miembro donde se va a tomar el pulso en posición de descanso y sobre una superficie firme. Se va a lavar lavado de mano clínico para el pulso periférico. Apoya la yema del segundo y tercer dedo, el índice y medio, sobre la arteria y comprimir hasta sentir las pulsaciones. Se va a percibir durante unos instantes los latidos antes de iniciar la contabilización. Cuenta las pulsaciones durante 15 y multiplicar por 4. Si el pulso es irregular, contar durante 1 minuto o tomar el pulso apical.
Valorar al mismo tiempo el volumen y el ritmo del pulso. Para el pulso apical se va a destapar el tórax del paciente y se le va a colocar el estetoscopio sobre el 5 espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular, para por último contar los latidos durante 60 segundos, observando al mismo tiempo el ritmo del pulso. Y por último tenemos la toma de frecuencia respiratoria. Es la cantidad de ciclos respiratorios que aparecen en un individuo durante un minuto. Un ciclo respiratorio está formado por una inspiración, es aire que entra, y una expiración es aire que sale. Proporcionar los conocimientos necesarios para determinar la frecuencia respiratoria del paciente y valorar las características de la misma es uno de los objetivos primordiales de este procedimiento. Como casi en todos los anteriores procedimientos, su equipo y material consta de un reloj segundero, hoja de registro de enfermera, bolígrafo y un estetoscopio. Bueno, su procedimiento consta primero del lavado de manos clínico. Es un procedimiento que se efectúa de manera rápida, sabiéndole hacer, porque se le va a colocar al paciente en posición sedente o de cúbito dorsal. La respiración debe de ser contada sin que el paciente se percate de ello, ya que si se percate de ello puede cambiar el ciclo de la respiración y puede haber anormalidades en el resultado. Se le va a observar al paciente y contabilizar las elevaciones del tórax o abdomen durante un minuto. En caso de no poder contabilizar los movimientos torácicos a simple vista, contabilizar la frecuencia poniendo la mano sobre el pecho del paciente o usar el estetoscopio en el tórax, porque se le va a observar las características de su respiración, amplitud y el ritmo, en profundidad, sonidos respiratorios, así como la colocación de la piel y las uñas. Se le va a desinfectar el cabezal del estetoscopio después de su uso, y entre paciente y paciente con un algodón impregnado en un desinfectante intermedio. Se va a seguir recomendaciones del fabricante y las normas del Servicio de Medicina Preventiva. Por último es anotar en hoja de registro una frecuencia. Con el signo de N es la de respiraciones por minuto. Si está todo regular, y tipo y características de la respiración. De antemano es todo. Muchas gracias. Espero y les sea de su agrado este contenido visual y auditivo.